Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí en tu programa El Arte de Ser Padre y pues muy felices de iniciar el día de hoy con un tema muy interesante que nos va a dejar pensando en toda la semana. Creo que es un tema que a veces dejamos de lado y tenemos que verlo desde otras maneras. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta, muy cargada de baterías por las reuniones familiares que se hacen con este festejo del Día del Padre, que a veces uno dice, ay, no, hay que festejarlo todos los días, no nomás uno. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que también algo muy importante es poder dedicar un día para hacerle ese homenaje a los papás cuando les toca a ellos, a las mamás cuando les toca a ellas, porque aunque lo digamos hay que hacerlo diario, pues a veces vivimos la vida tan ajetreada que no nos damos ese tiempo para poder manifestar todo el cariño y el agradecimiento que tenemos para cada una de las personas, ¿no crees? Sí, fíjate que en el fin de semana que estaba platicando con ciertas personas que decían, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta festejar, pues, o sea, como esta parte. También le preguntaba como que si en su casa su familia festejaba, ¿no? Y entonces ellos compartían que no se festejaban los cumpleaños, que no se festejaban. Entonces, qué importante a veces estas herencias que traemos cargando, que de repente las aceptamos y las asumimos como si fueran también nuestra propia filosofía y que creo que vale la pena, Ani, preguntarnos si queremos seguir con esta filosofía o queremos generar nuestra propia filosofía de qué es lo que nos gusta, por qué sí, por qué no. Yo creo que vale la pena de repente darse ese tiempo porque de verdad que los seres humanos necesitamos ciertos cambios, ¿no? No que toda la vida sea monótona y aunque hay que disfrutar las cosas pequeñas porque es la realidad lo que tenemos, también creo que poder tomarnos momentos especiales de la vida y convertirlos en especiales, cada quien a su manera, cada quien a su forma, no tiene que ser algo comercial o mercadológico, pero sí esta parte de darnos esos momentos me parece muy importante para celebrar lo que sea, tu cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre. Lo que sea, creo que nos ayuda de repente a que los días sean distintos y creo que de repente vale la pena ponerle atención a eso. Y fíjate, Ani, que bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de el arte de no gustar, ¿no? Vamos a hablar de cómo desde niño esto, por qué no se da esto en los niños y cómo podemos aprenderlo o es necesario para mí aprenderlo en la adultez, en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Cómo se vive en todas las áreas de nuestra vida y justo vamos a hablar también de cómo lograr llegar a este punto. ¿Qué significa el arte de no gustar? ¿No? Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando, que se van uniendo a la transmisión poco a poco, para que nos escriban también, nos digan cómo es para ustedes, qué tan fácil va a llegar a ser desarrollar también esta forma de vivir, esta habilidad que nos va a ayudar a encontrar mucho, a ser muy auténticos y encontrar mucho como realmente quiénes somos. Ujú. Entonces, fíjate, Ani, que yo, el arte de no gustar, yo me ponía a pensar cómo de niños, nuestra primera una de las necesidades afectivas importantes para los niños es el reconocimiento, el gustar, ¿no? El gustarle a los demás, por así decirlo, ¿no? Y porque creo que esto no va solo como una cuestión de necesidad individual, solo porque sí, sino esto tiene una función, que es la función que se tiene en los niños sobre todo en cuanto a cómo ellos se dan cuenta que pueden jalar esa atención de los demás. Ujú. Y también cómo esta atención o esta forma genera una aceptación y te permite ser parte de tener pertenencia en el grupo, ser parte de algo. Ujú. Entonces, como niño vas aprendiendo a cómo gustar, ¿no? Y entonces yo creo que un ejemplo de esto muy claro es el por favor y el gracias, ¿no? ¿Por qué enseñar el por favor y el gracias? Justamente viene de estas enseñanzas y estas partes de decir cómo vas a poder adaptarte y encajar y poder pertenecer a la sociedad. Entonces, justo muchos psicólogos hablan de que pues el aprendizaje, ajá, es esta parte también de ir adaptándote a esta sociedad, a cómo tener un lugar, a cómo leer a la sociedad, entender qué normas sí se pueden hacer y qué normas no,
¿no? Como la autorregulación, también el objetivo de la autorregulación es poder regular tus emociones para poder entender qué debes hacer en cada lugar, en cada espacio, con cada emoción. Entonces, como al principio de nuestra vida, lo que tenemos que ir desarrollando es el arte de gustar. Yo creo que, y todas las mamás creo que sentimos también de alguna manera, digo, poco a poco se va rompiendo también esos paradigmas de qué tanto debo de hacer yo como mamá para que mis hijos gusten, ¿no? De los demás y ellos aprendan a gustar, pero creo que sí hay una parte importante de darles herramientas para que ellos puedan adaptarse a la sociedad en la que estás viviendo, ¿no? Y me As- imagino que imagínate qué pasa con estos niños que sus papás aprendieron ciertas cosas y después ellos se van a vivir a otro país y ya es otra sociedad con otras reglas que necesitan desarrollar para poder adaptarse. Así es. Y como dices, desde pequeños estoy viendo cómo busco esa forma de que me puedas ver y qué necesito hacer para que me veas y me apruebes, ¿no? Entonces nos acostumbramos a relacionarnos con los demás de esa manera. Ajá, entonces de alguna forma dejamos en muchas ocasiones de ser nosotros mismos y nos volcamos en tratar de darle gusto a los demás. Ajá, entonces, Ujú. qué importante es eso, el poder identificar realmente cómo estoy viviendo mi vida y qué tanto cuenta el qué dirán o cómo los demás pueden verme, reconocerme o juzgarme o valorarme en cómo actúo en el día a día, ¿no? ¿Qué tan libre me siento en mi vida actualmente, ¿no? ¿Vivo en función de lo que realmente yo quiero ser o vivo en función de los demás? Eso yo creo que diste en el clavo con esta parte de Nidhi. Si yo me pregunto, yo como mamá, ¿hasta dónde realmente estoy construyendo o queriendo construir la personalidad de mi hijo? ¿No? O sea, en ese sentido de que mi hijo sea mi expectativa. Y hasta dónde le estoy desarrollando habilidades sociales que le van a ayudar en la vida. Entonces, yo creo que diste en el clavo en este sentido de decir, ¿qué tanto respeto su esencia? Como mamá en esta primera parte, claro que creo que justo desde el kinder hasta la secundaria, pero más en el kinder y primaria, nos tenemos que enfocar en ayudarles a desarrollar esas habilidades sociales que van a ser tan importantes en la vida, desde cómo se vinculan, desde los límites, desde la comunicación. De verdad que yo siempre y sigo insistiendo porque todavía no se ha logrado, debería haber una materia, ¿no? De habilidades para la vida donde se esté desarrollando todo eso todos los días. Y creo que sería distinto. Entonces, pero siempre respetando la esencia de la persona. O sea, yo creo que ahí es el límite, como mamá si te lo está preguntando, como hasta dónde, o sea, cómo le hago para que mi hijo no se convierta en mi propia expectativa y y entonces llegue a una adolescencia con mucho miedo de no ser aceptado, de no ser respetado, de no ser suficiente para poder adaptarse socialmente, o llegue a la adultez así, ¿no? Yo creo que es ese equilibrio entre que respetas la esencia del niño y le enseñas habilidades sociales para poder adaptarse, habilidades de comunicación, habilidades de autogestión emocional. Eso creo que sería pues en este caso, Ani. Pero ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? Y entonces, justo en ese momento hay un proceso, empieza el arte de no gustar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay muchos chicos que ya se permiten, pues de alguna manera experimentar su forma de vestir, su forma de peinar, su forma de repente cruzar esos límites donde incluso puede ser que a mi papá o a mi mamá no le agrade el pantalón que estoy usando, no le agrade la forma del pelo, no le agrade muchas cosas. Y esta parte, como hay ciertos chicos, Ani, que van a permitir y van a permitir como transitar por ese recorrido y otros que no se lo permiten. ¿No? Porque ellos son los buenos, tienen este personaje impuesto de ser el bien portado, el bueno, y entonces van a juzgar a los demás, aunque estén fuera de del espacio social, ¿no? Siempre para mí es esta decisión de decir, estás en prepa y entonces todos tus compañeros se van a ir de pinta todos y tú tienes que decidir si te vas o te quedas, ¿no? Siento que ese es como un momento decisivo de darte cuenta que nada es blanco ni negro,
que para tomar una decisión y asumir las consecuencias de esta decisión, tienes que analizar todo un 360, porque parecería que la decisión, si la ves desde bueno o malo, es muy fácil. Ajá. Pero lo que no te das cuenta es todo lo que va a implicar, y por eso hay cuestiones en la vida que son mucho más profundas que nada más juzgarlas desde bien y mal, sino tienes que ver todos esos matices de grises, ¿no? Para ver qué consecuencias vas a asumir. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta como papás que tanto estamos respetando esas diferencias, porque bueno, la etapa de la adolescencia de alguna forma tiende a romper los prototipos establecidos y a revelarme para que realmente yo me sienta que me estoy desvinculando emocionalmente de la familia y haciéndome cargo ahora de mí mismo, ¿no? Entonces, nosotros como papás nos cuesta mucho trabajo, es uno de los problemas mayores, pienso yo, en esa etapa de la adolescencia, cuando nosotros como papás seguimos tratando a ese hijo como un niño. Y se nos olvida que nosotros también vivimos esa etapa y que de la misma manera como nosotros la vivimos, tal vez fue muy diferente a como la está viviendo ahora nuestro hijo, porque está viviendo en un ambiente muy diferente que a nosotros nos tocó, pero tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a guiar a distancia. Ajá, respetar realmente esas diferencias para que no sea el otro nuestro monigote, sino que realmente ese hijo sea completamente independiente en cuestión a su forma de ser, a sus gustos y a la forma de elegir y tomar decisiones que muchas veces puede ser que no sean de nuestro agrado, ¿no? Y que esto tiene que ver con algo fundamental, que es que encuentre su identidad. No estamos hablando de cuestiones mínimas, ¿no? No estamos hablando de cuestiones no importantes, sino estamos hablando de cuestiones muy reales, que es que encuentre su identidad. Pero fíjense que esta palabra inicial que digo de encontrar, o sea, no es sencillo pasar como ese camino. Y creo que el primer paradigma, Dani, que no tenemos que romper es el miedo a equivocarnos. O sea, los papás tienen tanto miedo que sus hijos se equivoquen, que entonces ellos prefieren decidir por ellos, ¿no? O sea, tomando totalmente, porque tenemos mucho miedo al error. Y creo que tenemos que dejar de tener tanto miedo a que los hijos se equivoquen, porque encontrar significa buscar. También significa explorar, significa darnos cuenta, y nosotros tenemos que ser una figura de apego, un espacio seguro para justo cuando te equivocas regresar y encontrar esa parte de tu esencia, de tus raíces, de lo que fue dado, ¿no? Pero no quedarte ahí, no quedarte ahí sin querer explorar. Entonces, qué importante es esto, sobre todo en esta etapa. De repente, el que cuando a nosotros como papás no nos guste lo que de repente estamos viendo, no, no realmente saltar, sino tomarnos las cosas que son transitorias, que son parte del momento. Y a veces nos queremos pelear con cosas que son transitorias y que no tienen tanto sentido abordar desde esa manera. Entonces, bueno, pero a veces crecemos y nos damos cuenta que por no encontrar esta identidad, Dani, somos quienes los demás quieren. Quien es mi pareja, si mi pareja quiere que sea de esta manera, entonces soy de esta manera, ¿no? Y pido opinión para todo. ¿Te gusta cómo lo que me voy a comprar? ¿Te gusta mi vestido? ¿Te gusta mi peinado? ¿Te gusta lo que voy a hacer? O es que él quisiera que fuera de esta manera o ella quisiera que fuera de esta manera, ¿no? Entonces, eso nos quita totalmente la libertad. Y por eso yo creo que después vienen estas crisis a los 40 de quién soy realmente, ¿no? Porque he sido siempre el que los demás quieren, el que mi jefe quiere que sea, el que mi mamá quiere que sea, el que mi pareja quiere que sea, el que mis hijos quieren que sea, ¿no? Y realmente no me he dado tiempo para encontrar mi identidad. Entonces, justo habla un poquito el arte de no gustar, de esta oportunidad que debemos de darnos para poder encontrarnos, ajá, para poder dejar este reconocimiento y esta necesidad de agradar a los demás de lado y empezar a definir quiénes realmente somos, qué es lo que es realmente importante en nuestra vida. Y eso se vuelve algo muy liberador. Ajá. Porque entonces ya no va persiguiendo la misma zanahoria de éxito y felicidad que todo el mundo
piensa, que ves en la tele, que ves en las redes sociales, que ya no, ya tienes tu propia ruta de vida. Ujú. Y eso creo que es uno de los pilares fundamentales para disfrutar la vida y ser feliz. Si estás tú corriendo en la misma zanahoria que los demás, es más, puedes llegar por la zanahoria, te puedes comer la zanahoria, pero no va a ser, al último, después de comértela, vas a decir, esto no era lo que quería. Ujú. Y ahí sí pierdes demasiado el tiempo y demasiada vida, Ani, porque el tiempo no se recupera. Así es, y en el tema de ser pareja, qué importante es poderte sentir liberado en tratar de cuidar, porque depende mucho de ti. Muchas veces lo vemos que lo proyectamos en el otro o realmente nos justificamos o nos quejamos porque el otro realmente nos controla, ¿no? Pero depende de nosotros mismos que logremos liberarnos de ese control y tratar de construir una relación de respeto, con mucha tolerancia y con una comunicación muy amplia y muy empática para poder construir una relación que funcione y que nos haga sentir plenos, ¿no? Aprender a negociar los desacuerdos, porque muchas veces vivimos en situaciones en donde pues cada uno traemos nuestros lentes, ¿no? Él ve las cosas a su manera, yo veo las cosas a la mía, pero vamos encontrando una nuestra en donde nos podamos poner de acuerdo y podamos negociar qué es lo que será mejor para todos, ¿no? O para ambos. Por eso es muy importante poder identificar qué es realmente lo que te hace sentir pleno en la vida, ¿no? Exactamente, porque hay muchas cosas que se pueden negociar, ¿no? Se pueden negociar muchas, 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 pero lo que no se puede negociar es tu identidad. Ujú. Ujú. Porque eso es lo que te va a crear conflicto, ¿no? Entonces, al último, yo creo que este primer paso es entender que la felicidad es una elección. No vas a poder lograrlo si tú crees que la felicidad es la búsqueda de ese reconocimiento. Si tú crees que para ser feliz, entonces necesitan los demás reconocerte a ti, o sea, que es admirarte. Fíjate qué importante. Yo creo que esta necesidad de admiración, que eso se convierte, o sea, como que la necesidad de reconocimiento se convierte, se va ahí pues juntando con la necesidad de admiración. Y entonces creemos que ahí está la felicidad. Y tenemos que darnos cuenta que no, la felicidad es una elección. ¿Qué quiere decir? Es una actitud que se va construyendo y que se supone que se va aprendiendo, Ani, desde casa, en el sentido de si tú vas aprendiendo, si a ti te van enseñando a ser feliz con lo que tienes, ujú, que no es fácil. No, no es fácil cuando todo el mundo te dice que siempre hay más, que, o sea, piensa en los niños, como siempre van aprendiendo que hay más, que quieren más, que entonces a veces es difícil enseñarlos a poder disfrutar lo que tienen, ¿no? Pero sí creo que es una actitud desde cómo se vive la vida como papás. Entonces, esto es lo primero. Si tú no aprendiste esto en tu casa, lo primero que tienes que romper es ese paradigma de decir, a ver, que los demás me admiren, incluso que mi padre al último me lo termine reconociendo, porque he visto en muchos hombres esta necesidad todavía de reconocimiento de su padre, ¿no? Que se han dado cuenta que esto no va a pasar, o sea, si él no pudo reconocerte viéndote crecer, es porque él no quiere dejar ese trono. Ujú. Y no es que no quiera reconocerte, es que él no sabe a dónde irse si deja eso y entonces él no va a dejarlo. Pero a veces creemos que cuando seamos el mero mero en lo que nos toca, entonces en ese momento vas a llegar. Y eso nunca llega, Ani, y es una frustración muy grande porque pensamos que eso es la felicidad. Y tenemos que darnos cuenta que la felicidad no tiene que ver con la admiración de los demás, ajá, porque esa admiración se va diluyendo. Ajá. No es lo mismo si yo soy cantante, siempre lo pienso así, si voy empezando y tengo 5 personas que se paran a escuchar mis canciones, wow, yo me voy a sentir feliz, ¿no? De lo que puedo inspirar en los demás. Pero de repente si ya soy famosa y tengo 1 millón de seguidores, ¿qué es 1 millón? Ya no reconozco ni siquiera las caras de quienes me están viendo. Para mí ya es un número y entonces se diluye ese reconocimiento, ¿no? Entonces, la felicidad es una elección, es decidir ser quien eres y disfrutar la vida, lo que estés pasando en ese momento. Entonces, este sería como el primero de los puntos que tenemos que darnos cuenta, que revisar dentro de nosotros si de verdad vemos la felicidad como una elección o lo vemos como algo que tenemos que alcanzar.
Creo que algo muy importante es que si nosotros elegimos ser felices, pues también requiere un compromiso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para Claro. conseguir eso que quiero? Porque a veces queremos algo, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es tomar esa responsabilidad, cada uno de nosotros, de qué es lo que hacemos en el día a día, por ejemplo, desde las tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué estás decidiendo el día de hoy para conseguir eso que quieres? Ujú. Porque en el mundo actual muchas veces vivimos en automático. Ajá, entonces de repente yo te diría, a ver, analiza bien si estás viviendo tu vida de forma consciente o te estás dejando llevar por el día a día. Porque de repente así vivimos, iniciamos un día y cuando menos nos damos cuenta ya terminó el día y dices, qué barbaridad, no alcancé a hacer nada de lo que hubiera querido hacer, ¿no? Entonces, qué importante es tener realmente ese compromiso con nosotros mismos para planear qué es lo que queremos hacer en nuestro día a día y poder conseguir eso que queremos y tomar la responsabilidad de nuestras decisiones. Y asumir los esfuerzos que eso lleva, ¿no? Porque lógicamente, yo creo que todas las áreas, todos los momentos de nuestra vida van a llevar esos esfuerzos cuando eres mamá, cuando los hijos están pequeños, después que eres son adolescentes. O sea, cada área, cada momento tiene un reto distinto, un nivel de tensión distinto que tenemos que saber afrontar, ¿no? Estaba el otro día con en una terapia de pareja y me daba cuenta que el problema de su comunicación es que una parte de la pareja no sabía aceptar la tensión que llevaba el comunicarse. El ver que el otro puede ser que no le parece lo que dijiste, y, o sea, esa capacidad para aceptar esa tensión emocional. Entonces, es muy importante en la vida para poder darnos cuenta que la vida es una elección, que la felicidad es una elección y que felicidad no significa todo perfecto, ¿no? Felicidad significa aprender a disfrutar lo que he decidido vivir y lo que estoy viviendo también. Entonces, ese equilibrio, como tú dices, entre disfrutar lo que hay, lo que no puedo controlar, ajá, lo que en este momento estoy viviendo, y por otro lado, el elegir en donde sí puedo, qué es lo que quiero de la vida, ¿no? No sentir que la vida me puso aquí y me trajo hasta aquí, sino yo sentir que me traje hasta aquí y que, es más, que incluso si me equivoqué trayéndome hasta aquí, pues asumo las consecuencias de esto y voy para adelante, que eso es algo muy importante, ¿no? Así También, es, Ani, disfrutar, ujú. perdón, Mariana, disfrutar el camino, porque yo creo que a veces eso es lo que perdemos de vista. Ajá, queremos estar buscando como lo que queremos lograr, pero no disfrutamos el camino. Y creo que eso es lo más importante, aprender a disfrutar el camino, porque eso es realmente lo que nos va a dar ese sentido de vida, ese sentido de trascendencia, ¿no? El ir disfrutando el día a día, el ir disfrutando cada momento del día y como decías, el disfrutar esas pequeñas cosas del día a día, ¿no? Y verlas, ¿no? Porque a veces estamos tan ocupados en nuestra cabeza que no estamos viendo lo que sí hay, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con el optimismo, con forjar desde pequeños el optimismo en nuestros hijos para que puedan ver. Esa es la capacidad de poner tu mirada en lo que hay, en lo positivo, en lo que te agrada, en vez de poner tu mirada en lo que te preocupa, en lo negativo, que siempre va a haber las dos, pero es donde Ujú. pones tu mirada. Ujú. También, Ani, otra parte de poder trabajar el arte de no gustar es separar las tareas, ¿no? Esto creo que tiene mucho que ver de repente con ese perfeccionismo y control que a veces lo podemos esconder como protección, cuidado. Que separar las tareas tiene que ver con darte cuenta qué es lo que tú puedes hacer y qué te corresponde a ti y ver qué es lo que le corresponde al otro y no hacerlo por él. Y creo que este límite, que es un límite, es una frontera, nos cuesta mucho trabajo hacerla, ¿no? Porque de repente como queremos todo perfecto, entonces hacemos lo que nos toca hacer y después queremos entrar al territorio del otro a también hacer lo que le toca hacer.
de nuestros hijos, de nuestra pareja, incluso de nuestros padres, ¿no? Regresamos y queremos meternos a ese territorio y creo que ahí es aprender a respetar los límites, porque muchas veces ni siquiera nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que hacer. No hemos hecho lo que nosotros, este trabajo personal de lo que nosotros tenemos que hacer y ya queremos que el otro haya terminado y concluido el suyo, ¿no? Y qué libre se siente también incluso dentro de la pareja, Ani, esta parte de decir, no tengo que estar viendo todo lo que el otro no ha hecho y le falta desarrollar, solo tengo que enfocarme en lo que yo tengo que hacer y tener muy buena comunicación para que respecto al otro, decirle, esto de ti es lo que me lastima, esto de ti es lo que no puedo permitir, esto, y desarrollar una comunicación para que el otro comprenda cómo esos límites, o sea, cómo eso puede estar afectando al otro, ¿no? Pero entonces cuando separo estas tareas ya no se convierte en, tengo que hacer que mi hijo sea exitoso, tengo que hacer que mi hijo logre todas sus metas, tengo que hacer que mi pareja salga de esa adicción, tengo que, o sea, todo eso, Ani, de repente, pues empiezas a soltar, ya no te cargas con las expectativas que el mundo tiene de ti. Y qué importante respetar los roles, Mariana, porque creo que últimamente en muchas situaciones estamos invadiendo roles y eso es lo que hace que las cosas no funcionen, ¿no? Entonces hay que Ujú, respetar los roles, cada uno le aportamos a nuestros hijos eh, cosas muy diferentes que ellos necesitan aprender de cada uno de nosotros. Y creo que algo muy importante también es respetar la cabeza, ¿no? A veces nos quejamos de que, pues es que no toma su rol, pues tú lo traes, ¿cómo quieres que lo tome? ¿No? Si tú estás invadiendo ese rol, él no lo va a tomar. Necesitas tú respetar la tarea del otro y no interferir. Y por otro lado, analizar qué tan perfeccionistas y autoexigentes somos, que a veces queremos imponer nuestro estilo y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, si no es a nuestra manera, no nos gusta, ¿no? Y el otro no ujú, está para ujú. gustarnos. Por eso este libro de Atrévete a no gustar, qué importante es poder soltar esas autoexigencias del otro y ponernos de acuerdo en, a ver, tú y yo estamos para sumar, no para restar, ¿no? Entonces, ayúdame a sumar contigo y no te enfoques en todo lo que no te gusta de mí, porque entonces eso, en lugar de sumar, resta. Claro. Y esto, Ani, también tiene mucho que ver con esta parte yo creo que de estas crisis después en pareja donde digo, es que tú eras de otra forma y ya no eres así, ¿no? Como donde tú tienes que ser, pues, lo que yo quiero que seas. Y si hay cambios en ti, pues entonces ya no me interesas, ¿no? Entonces, o sea, y es un reto, o sea, yo creo que es un reto que cuando llegamos a cierta edad donde volvemos a replantearnos quiénes somos, ¿no? Entonces, lógicamente la pareja se mueve y es como, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué quieres de tu vida? Porque has cambiado tanto. Y eso es volvernos a conocer y volver a saber cómo coincidir, porque sí, de repente la vida nos lleva a cambiar tanto, ¿no? Nuestros paradigmas, a enfrentarnos tanto a lo que pensábamos, que tal vez sí nos lleva a ser muy distintos, pero eso no significa que no podamos coincidir y si ya no podemos coincidir, que no podamos respetarnos también, porque eso es lo importante, ¿no? Como entender que a veces puede ser eso y que entonces tampoco el objetivo es o sea, la lucha por el buscar cambiarte, sino yo tengo que hacerme un paso para atrás para pensar, a ver, déjame observarte, ajá, conocerte y después darme cuenta qué de eso que estoy viendo es lo que me está haciendo ruido a mí. Ujú, ¿por qué me está haciendo ruido? Y si puedo, en algún momento, pues ahora sí que volver a tener ciertos puntos en común o volver a reevaluar lo que es importante para mí. Tal vez le doy importancia a cosas que no tienen importancia, pero todo esto importante, pues tiene que tener su peso, ¿no? Entonces, creo que hay que saber qué es lo que nos toca a cada quien trabajar, y incluso con los hijos es muy importante. ¿Qué me toca a mí como mamá? ¿Y qué mensaje le doy al otro, Ani, si yo entro a su territorio?
Ujú. Porque el mensaje hacia el hijo, puede ser que tu mensaje lo que le quieres decir es, te amo, aquí estoy para ti, siempre vas a contar conmigo, lo que quieres en esta sobreprotección. Pero lo que él escucha es, tú no puedes, me necesitas, no te vayas, el mundo es terrible. Ujú. Y Así eso es. es donde se va componiendo la autoestima. O la pareja, tú no puedes, no confío en ti, no eres suficiente. Y entonces no nos damos cuenta porque la intención es una, pero lo que se recibe es lo otro. Y al último no importa tanto la intención, o sea, sí importa decir, esta es mi intención, pero también importa que el otro diga, pues no me está llegando de esta manera, Y por ujú, otro para lado, poder hacer esa modificación. exactamente, y por otro lado, analiza por qué te sientes tan cansada en el día a día o tan cansado. Si tú te quieres hacer cargo de todo, entonces no te quejes de que la balanza está muy desnivelada, ¿no? Porque de alguna forma tú te has querido hacer cargo de todo. Entonces, somos dos para Ujú. formar un equilibrio. Entonces, pongámonos de acuerdo y veamos cuáles son tus habilidades y cuáles son las mías para poder formar un buen equipo y que esté la tarea de manera equilibrada para que los dos realmente estemos dispuestos y disponibles para todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Exactamente. Fíjate, Dani, que otras cosas que justo tiene que ver con esto es que creemos que sí, o sea, que lo he visto en muchas chicas de adolescentes, ¿no? Tienen un paradigma que dice todo el mundo necesito gustarle a todo mundo, ¿no? Tanto físico como, o sea, tanto amistad como en gustarle en atracción. Ujú. O sea, tienen este paradigma. Entonces, si no le gusto a todo el mundo, no le voy a gustar a nadie. Ujú. Esa es como esta distorsión cognitiva que da mucho miedo ser rechazado. Entonces, mi objetivo es gustarle a todo mundo. Y entonces, ¿en quién pongo mis ojos, mi mirada otra vez? En quien le gusta a todo mundo. Y entonces mi objetivo es ser como esa persona. Y entonces Ujú, creo que desde ahí empieza como a distorsionarse esta parte. Y entonces cuando mi objetivo es gustarle a todo mundo, pues imagínate, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Ujú. Cuando crezco y me doy cuenta que no tengo que gustarle a todo mundo, que no todo el mundo tiene que ser mis amigos, que no todo, sino que tengo que encontrar gente afín a mí, y sí, construir y sí tener habilidades sociales, justo ahorita es donde nos van a servir las habilidades sociales para buscar interactuar y poder encontrar a estas personas. Entonces, ahí logro mi red de apoyo, mi grupo de pertenencia, mi tribu, que me va a dar mucha seguridad. Pero realmente un problema que se está viendo, Ani, cada vez más importante es cómo se están complicando las relaciones interpersonales. Ajá. No nos dimos cuenta, pues las secuelas ahora sí del mundo digital. Y lo que está pasando es que se está convirtiendo en algo muy complicado poder conectar, poder comunicarnos, o sea, si no es de manera digital, poder conectar, o sea, realmente es algo que está siendo muy complicado pues, en la sociedad actual. Y creo que esto es uno de los factores que va a llevar a que sea una sociedad deprimida. Ujú. Porque si la única manera que conecto es por entonces las redes sociales o los chats o las aplicaciones entonces lo que yo tengo no es aún tu verdadero, sino a lo que yo pienso sobre ti, ajá, a un ideal que yo tengo construido sobre ti. Y entonces eso, pues es más fácil, porque entonces yo le pongo todas las características que a mí me encantaría encontrar en ti, y entonces me enamoro de eso, o me gusta eso. Ujú. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en todos estos juegos virtuales, ¿no? Donde hay comunidades enteras. Entonces, donde pues desde nuestra casa no tenemos que conectar, no tenemos que incluso que vernos, solo es audio, porque ya el vernos implica una conexión, entonces somos avatares incluso. Ujú. O en las aplicaciones también de citas, lo que pasa es esto, ¿no? Y que tardo mucho en querer conocerte porque también tengo mucho miedo de que cuando he conocido a las personas, todo esto se destruye. Y entonces no quiero que se vuelva a destruir, entonces prefiero vivir de esta forma. Entonces, esto está creando un impacto muy importante porque de esta forma no se genera oxitocina, que la oxitocina se genera a través del vínculo y es la que nos permite, son de estas hormonas de la felicidad, si nos está generando dopamina, que es la hormona del placer.
Entonces, no se están generando verdaderas conexiones interpersonales que me van a dar esa seguridad importante si nos estás generando estos apegos ansiosos, donde si estoy hablando contigo me siento muy tranquilo y siento que estoy conectando y siento todo, pero cuando ya no, me estoy preguntando si tú estás hablando con alguien más y qué tal si no soy tan importante para ti. O sea, se genera como esta ansiedad por separación, justo porque no se están logrando los vínculos profundos entre las personas. Es una oportunidad de analizar realmente cómo estamos construyendo nuestras relaciones interpersonales con los demás y cómo nos estamos vinculando, ¿no? Porque eso también ha hecho que los chicos no socialicen y la conexión con ellos sea, como dices, nada más por medio de lo digital. Y les cuesta mucho trabajo tomar decisiones de salir a algún lugar porque dicen, no, mejor me quedo aquí en la casa. Aquí me conecto con quien yo quiera y estoy muy enfocado en yo mime conmigo. Entonces, después construir una relación con otro, pues nos cuesta mucho trabajo porque no estoy acostumbrado a compartir nada, ¿no? Ujú, Entonces, vale la pena que nosotros podamos analizar cuál realmente es esa forma como yo me estoy relacionando y qué es la manera en que logro comunicarme, si realmente pongo toda mi escucha en lo que el otro me está diciendo o ya no me cuesta mucho trabajo poner atención, porque realmente pues es algo que no lo hago cuando estoy en casa, ¿no? Porque estoy centrado nada más en ujú, lo mío y en lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces me cuesta ujú, mucho ujú. trabajo observar al otro, poderle poner atención, poder tener esa empatía de entender qué es lo que le está pasando. Entonces lo único que quiero es que me escuche, que me entienda, que me ponga atención a mí. Claro, y nos cuesta trabajo, y de verdad he visto incluso parejas donde los problemas es la comunicación, el no poder, y es una habilidad, Dani, porque no es no querer, o sea, pareciera que es no querer, pero realmente es no poder, no tener como esta habilidad o creatividad para desarrollar una opción que sea buena para ambos, sino es cada quien enfocarse en lo que quiere y luchar con viento y marea para lograr eso que quiere, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales dan mucho, pero también cuestan mucho. O sea, es otra vez, volvemos a hablar del esfuerzo, volvemos a hablar de aceptar perder, volvemos a hablar de no puedes ganar todo y aparte tener todo y aparte, o sea, eso no es la vida. Entonces, desde pequeños hay que enseñar, es como tener un hermano, ¿no? Tener un hermano, pues es muy padre, pero también pierdes mucho. Ajá, pierdes mucha atención de tus papás, tienes que dividir todo entre dos, pero ganas mucho. Entonces, tenemos que comprender esto y fíjate todas las personas que no tienen hermanos, cómo pierden, o sea, si no tienen primos, si no tienen otros niños donde tengan que compartir, entonces pierden mucho este desarrollo de esta habilidad de aprender a perder para ganar. Ujú. Y tenemos que entrenarla porque esa es la que nos va a hacer que todas nuestras relaciones interpersonales florezcan. Y aparte, Ani, a veces decimos, bueno, con los amigos, yo tengo muchísimos amigos, no sé por qué en pareja me cuesta tanto trabajo. Claro, porque con los amigos es más sencillo porque no viven en tu casa. Si vivieran en tu casa, pues otra cosa sería, ¿no? Pero para eso son Pero los amigos, para que sea tu red de apoyo y no tú con quien vives exactamente todos los días. sí, y por otro lado, tu amigo no es tu rival, ¿no? Tu amigo no le está quitando la atención a tu mamá o a tu papá, que es esa atención que te da a ti. Entonces, Claro. eso no es tan complicado en ese momento. Realmente, yo creo que el tema de tener hermanos es algo tan bonito, pero al mismo tiempo, pues como dices, es dividir esos tiempos, esos cariños, esos amores, esos espacios con cada uno de ellos y cada uno de nosotros aprender en el compartir esos tiempos no me va a quitar a mí, sino me debe de hacer sentir tranquilo porque yo tengo un lugar con cada uno de mis papás y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender como hijos, ¿no? Otra de las cosas, Annie, para poder desarrollar este arte de no gustar es
no pensar, no estar con nuestra mirada y nuestra mente en el pasado o en el futuro, sino Ujú, aprender a disfrutar el momento en el que estamos y estar conscientes de lo que estamos viviendo hoy. A veces estamos tan preocupados por qué vamos a hacer cuando sean grandes, cuando nuestros hijos sean grandes, cuando qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro, que ahí, o sea, y lo he visto con muchas personas, ¿no? Que de repente estás muy preocupado por muchas cosas y cuando llega un suceso complejo, la muerte de alguien se enferma, todas esas preocupaciones se destruyen y ya no son tan importantes. Ujú. Entonces, ujú, hay que aprender qué elegimos meter en nuestra cabeza y dónde está nuestra mirada, porque ahí es donde podemos hacer algo. No podemos hacer algo con el pasado que tuvimos, no podemos hacer algo con lo que viene, ni sabemos exactamente qué viene, pero lo que sí podemos seguir trabajando y disfrutando es lo que está en el momento. Y eso, Ani, a ver, muchas personas que tienen situaciones con la ansiedad vienen justamente de estar pensando en todo lo que puede pasar, ¿no? Y esto, todo lo que puede pasar, si tiendes a ser una persona que tiene este tipo de formas de pensar, lógicamente no es todo lo bueno que puede pasar. Si tú pensaras en todo lo bueno que puede pasar, otra cosa sería. Pero tu cerebro busca, según esto, protegerte, enseñándote todo lo malo que puede pasar. Y entonces eso se convierte pues en una pesadilla, en una pesadilla. Ujú. Entonces, empezar a cortar esto, ¿no? Y es cortar estos pensamientos, yo siempre les digo como, o sea, son pensamientos intrusivos que van a llegar. Tú decides si eso vas a hacer que se convierta en tu personalidad, como los detengo, los analizo, los rumeo y rumeo y rumeo, o si vas a dejar que pasen. Ujú. Porque hay muchas cosas, como ahora sí que en el cuerpo, si tú te dieras cuenta todo lo que sientes, pues de repente te darías cuenta que sientes mucho. Ujú. Es lo mismo con la mente, de repente va a haber pensamientos que van a estar pasando y que no tenemos que darnos cuenta que hay que dejarlos pasar, que no hay que detenernos y enfocarnos en eso. Entonces, enfocarnos en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, en agradecerlo. Y si estamos en un momento negativo, saber qué va a pasar. Ujú. Si no podemos hacer nada con él, va a pasar. Y si podemos hacer algo con él, pues entonces aquí y ahora es donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. tener una actitud como de apertura para poder, dejar que esos pensamientos y esas emociones puedan, ayudarte a enfrentar el ahora, ¿no? Porque muchas veces estamos muy preocupados por, como dices tú, por todo lo que puede pasar y dejamos de vivir el ahora, ¿no? Ujú. Y fíjate, hay una frase que me gusta mucho, porque a veces el arte de no gustar tiene que ver mucho con ser libres, con ser quién eres y quién quieres ser. Y siempre asumimos la libertad como placer, ujú, la libertad como hacer lo que tú quieras, en el momento que tú quieras. Y creo que hay que ahora sí que destruir esta visión, porque tenemos que entender que libertad, la verdadera libertad viene de asumir la responsabilidad por nuestras propias vidas, ¿no? O sea, no puede haber libertad si no hay responsabilidad. Ujú. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para poder aceptar quién eres, para poder, es ser responsable de quién eres, conocerte, este proceso de autoconocimiento, de decir soy así, para entonces si yo soy un poco manipuladora, cuando el otro me diga, oye, siento que estás queriendo hacer las cosas a tu manera, poder decir, ah, me checa. Ujú. O si tiendo a mentir, entonces cuando el otro diga, oye, me están mintiendo, poder decir, ah, creo que tiene que ver con esto. Entonces, asumir esa responsabilidad es lo que nos da libertad. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de decidir qué queremos hacer con eso. Y no estarlo repitiendo como la historia de la familia o la historia de mi infancia, pero fue en tu infancia, ¿no? No ahorita. Entonces, ahorita esa es la libertad de poder decidir quién quiero ser. Y hay que asumir esa responsabilidad. Hay que tener cuidado con esta, percepción que puede tener uno en el tema de que él me está mintiendo, porque puede ser que no te está mintiendo, sino que de alguna manera te está omitiendo algunas cosas. Entonces, omitir no es mentir, pero sí es importante hacerle ver al otro que, oye, he notado que en varias ocasiones me estás omitiendo muchas cosas y eso no me da la seguridad de la relación que tenemos tú y yo o de las decisiones que tenemos que tomar juntos. Siento que me estás dejando de lado.
Nos cuesta mucho trabajo hablar en primera persona, pero creo que es la manera como nosotros tenemos que enfrentar las situaciones, porque eso nos ayuda a que el otro no se sienta atacado. Exactamente. Entonces yo creo que esta asertividad, como dices, darnos tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Y que eso tiene que ver mucho con quién soy y con mi historia, porque incluso a veces en estos procesos terapéuticos que hacemos, de verdad lo que hacemos es ir entrelazando lo que hoy soy con lo que viví para poder hacer este análisis de desarrollar el arte de no gustar, que es decir, a ver, tú eres así porque aprendiste esto. ¿Quieres seguirlo manteniendo o lo dejamos de lado? Y es algo impresionante, como dices, es que soy así porque siempre mi abuela me dijo que, y decir, pues sí, pero si nunca me ha gustado esto, ¿por qué estoy todavía haciendo esto? ¿No? Entonces, realmente creo que los procesos terapéuticos, Dani, son descubrimiento. Es descubrir quién eres y llevarte a quien quieras ser. Entonces, recuerda esto que justo después vamos a hablar del arte de ser feliz, pero ahorita estamos rompiendo paradigmas. Entonces, el arte de no gustar es realmente poder destruir ese paradigma de decir, si me admiran, si todos los demás están de acuerdo con lo que hago, entonces es lo que me va a hacer feliz. No, si tú haces lo que haces con conciencia, con responsabilidad, entonces vas a ser feliz, sea la que sea la decisión que tengas que tomar, y vas a estar muy en paz, porque antes de tomar esas decisiones, ya has desarrollado la capacidad de darte cuenta si es realmente lo que quieres, darte cuenta a quién le impacta, cómo le impacta la decisión que vas a tomar, y entonces asumir las consecuencias. Y entonces se convierte, Nani, de verdad en las decisiones como en sueños, como en deseos, en esta cumplir los deseos y sueños y aventura de la vida. Y ya nada, no da tanto miedo de equivocarte y darte cuenta, pues amar y aceptar tu esencia. Así es, y como decía el principito, la verdad está más allá de lo que percibimos, porque solo se ve bien con el corazón. Entonces, conecta con tu corazón y trata de identificar qué es lo que necesitas cambiar para realmente ser tú mismo. Porque cuando tú conectas contigo, con esa esencia, de verdad es como si te dijeran por dónde. Es como si te dijeran que no, con quién no, cómo. Ajá, porque ya tienes ese reflejo de tu conexión y tu esencia que digas, no permitas que te hablen así de esa manera. Ajá, y entonces ya lo sabes y entonces puedes incluso en esta paz y decir, no voy a permitir eso, no necesitas toda esa energía del enojo, la frustración y todo, que va a llegar, pero la vas a escuchar y la vas a soltar. No necesitas dejarla y empezar a tú violentarte a ti o violentar a los demás. Entonces, bueno, los invitamos a que esta semana lleven esto, ¿no? O sea, de repente piensa a qué no te has atrevido a hacer que tienes ganas de hacer, que te da pena, que ya estoy muy grande, que cualquier cosa. Y compártenosla, ponla a prueba y decir, voy a hacer esto, ¿no? Me voy a vestir de esta manera que siempre he querido, o sea, de repente el encontrar estas cosas que habías dejado olvidadas porque no son bien vistas o porque en tu casa no se usa de esa manera o cualquier cosa y decir, voy a hacer, o al revés, dejar estas cosas como esta rigidez, este perfeccionismo, todo esto que traemos cargando en nuestra mochila, que solo nos lastima, para dejarlas en la puerta y salir a encontrarnos con nosotros mismos. Pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros esta semana Gracias, Mariana. Buen inicio de semana. y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Recuerda, puedes entrar a nuestro Facebook, El Arte de Ser Padres, y ahí te llega directamente un WhatsApp donde si tú quieres empezar un proceso terapéutico, estamos para ayudarte. De verdad que son cambios, Ani, transformaciones. Para mí es como esto de la mariposa y el capullo porque inician de una manera y su vida se va transformando y ellos se van transformando porque es su propio trabajo y es lo padre poder acompañar a todas las personas a lograr esta transformación. Muchas gracias, bonito día y nos vemos en la próxima emisión del Arte de Ser Padres. Hasta la próxima.